Seicho Matsumoto, El castillo de arena. Siete. Manchas de sangre. 1. Retro Imanice regreso a Tokio profundamente decepcionado, pues había depositado grandes esperanzas en ese viaje. Informó de sus hallazgos a sus superiores y se maldijo a sí mismo por haber estado tan convencido sobre Kameta y el dialecto de Tohoku. Se sentía culpable por haber gastado dinero delimitado presupuesto de la División de Investigación en 2 viajes, uno a la zona de Tohoku y otro a Kametaki. Sus superiores intentaron consolarlo. Habían pasado 3 meses desde el asesinato, por la mañana y por la noche. El ambiente empezaba a ser otoñal, pero durante el día seguía haciendo calor. Un día, de camino a casa, Imanici compró una revista semanal para hojear en el tranvía. Leyó distraídamente la columna habitual. Cuando uno viaja, suele encontrarse ante situaciones curiosas. El pasado mes de mayo, tomé un tren nocturno para regresar a casa desde la región de Shinsu, donde había ido por trabajo, en la estación de Gofu. Una joven subió y se sentó frente a mí. Era muy hermosa, pero eso no es todo. Abrió la ventanilla del tren y empezó a esparcir diminutos fragmentos de algo. La observé con curiosidad y vi que tiraba pequeños trazos de papel por la ventana. No lo hizo una sola vez, sino en varias ocasiones, incluso después de que el tren había salido de la estación de Otsuki. Sacaba puñados de papelitos del bolso y los iba arrojando por la ventana poco a poco.
con el viento. Los trozos de papel se arremolinaban como copos de nieve en una ventisca. Sonreí a mi pesar. No creía que las jóvenes de hoy en día son consideradas más bien poco sentimentales, tuvieran un comportamiento tan infantil y romántico. Me acordé del lado corto de Yonosuke Akutagawa titulado Las mandarinas. En cuanto llegó a casa, Imanishi llevó a su hijo Taro a los baños públicos. Aún era temprano y no había mucha gente. El niño se encontró con algunos amigos del barrio y se puso a jugar con ellos. Sumergido en la gran bañera, Imanishi recortó la columna que había leído de camino a casa. Le había parecido interesante. Por lo que decía el autor, la chica parecía viajar sola de Kofu a Tokio. La soledad podría haberla motivado a hacer lo que hizo. Manishi no había leído el diario de Yunosuke a Kodagawa al que se refería el autor, pero le parecía entender los motivos de aquella joven. Incluso podía imaginar los trozos de papel bailando en la oscuridad y cayendo sobre las vías. Imanishi se salpicó la cara con agua. Luego salió de la bañera y empezó a frotarse enérgicamente. Entonces fue en busca de Taro para lavarlo también. Estaba relajado, pero seguía pensando en la joven de la ventisca de papel. Se quedó sentado fuera unos 10 minutos y después se adentró de nuevo en la bañera de Devonte. Cuando el agua le llegaba a la altura de los hombros, dio un respingo. Se le había ocurrido una posibilidad. Seguido inmóvil, con la mirada fija en la superficie del agua. Su expresión había cambiado, su rostro hasta entonces relajado volvía a estar en tensión. Se
ciego como un autómata. Su hijo quería seguir jugando con sus amigos, pero Imanici lo apremió a regresar a casa cuando antes. Nada más llegar, le preguntó a su mujer dónde había dejado la revista que había comprado ese día. Yo sigo, le contesto desde la cocina. La estoy leyendo ahora mismo. Y a mí se la arrebató de las manos. La hojeó febrilmente y la abrió por la página de la columna. Se titulaba La chica de la pandilla de Babel. El autor se llamaba Evezo Cavano. Imanici lo conocía. Era un profesor universitario que solía escribir en varias revistas. Imanici consultó el reloj. Era más de las 7. Pero todavía debía de haber alguien en la redacción. Salió corriendo de casa hacia el teléfono público más cercano y marcó un número. La persona que atendió su llamada le dijo que el profesor Cavano vivía en Kodokuji, en el distrito de Setagaya. A la mañana siguiente, Imanici vestido al profesor Cavano. El hombre se sorprendió un poco al recibir la visita de un inspector de policía. Cuando Imanici empezó a hablar de la mujer de la bandisca de beber, el profesor sonrió evitó ante el repentino interés de las autoridades por su columna. En realidad, he venido a hacerle unas preguntas sobre la joven que vio en el tren. Se refiere a la mujer de la que hablo en mi columna. Sí, es sobre un caso en el que estamos trabajando. Me gustaría que me describiera a esa chica. El profesor Cavano se mostró consternado. Esto no me lo esperaba, respondió, rascándose la cabeza con una sonrisa incómoda. Para inspector, en realidad no fui yo quien la vio. Ahora fue Imanici quien se sorprendió. Pero en la revista, en realidad es
una historia que le ocurrió a un amigo mío, pero para hacerla más interesante la escribí en primera persona. No esperaba caer en semejante emboscada. El profesor Cavano se llevó la mano a la frente. Vaya, dijo Emanisi, sonriendo también. De acuerdo, lo entiendo, pero ¿usted cree que la historia es cierta, profesor? Preguntó entonces de nuevo con seriedad. Por supuesto, mi amigo no tiene costumbre de mentir. Me sorprendería que hubiera hecho suya la historia como hice yo. ¿Podría decirme cómo se llama su amigo? Sí, es un periodista llamado Murayama. El inspector se despidió tras haberse disculpado por aquella temprana visita imprevista. Por la tarde, Manisi telefoneó al periódico donde trabajaba Murayama y preguntó por él. Murayama le propuso quedar en una cafetería cercana a la redacción. El editor era un hombre bastante delgado con el pelo revuelto. Al oír la pregunta de Manisi, se echó a reír. El profesor Cavano y yo nos encontramos en una librería. Le interesó mucho mi historia y me pidió permiso para publicarla. Además, prometió invitarme a cenar cuando hubiera cobrado, pero no tenía ni idea de que la policía también estaría interesada en el asunto. No es eso. A veces los casos que se han quedado gatos se resuelven de la forma más insospechada. Si usted no le hubiera contado su historia al profesor Cavano, él no habría escrito su columna y yo no habría dado con la vista que buscaba. Por eso, antes de empezar, quisiera darle las gracias por haber compartido su anécdota con su amigo. De nada. Murayama se rascó la cabeza tímidamente. Sucedió tal y como se lo conté al profesor. La chica subió al tren en Gofu y fue a Barrierte
escena cuando empezó a arrojar papelitos blancos por la ventanilla. ¿Podría describírmela? Preguntó Imanici. Era una joven de unos 25 años, de mediana estatura, con una cara muy hermosa. Iba discretamente maquillada y vestía con elegancia. ¿Qué ropa llevaba? Que no entiendo mucho de ropa de mujer. Pero recuerdo un traje negro y una blusa blanca. Ya veo, el traje no parecía caro, pero le favorecía mucho. Además del bolso negro, también llevaba un maletín de lona azul. Esa descripción tan precisa me resultará muy útil, dijo Imanici, visiblemente satisfecho. ¿Recuerda algún detalle más sobre su cara? Marayama entrecerró los ojos para refrescar la memoria y respondió. Tenía la cara alargada, los ojos bastante grandes y la boca bien definida. Diría que guardaba un ligero parecido con Marco Okada. La actriz era muy atractiva. Imanici no estaba familiarizado con el rostro de esa actriz, pero tomó nota para buscar una fotografía suya más tarde. El lugar donde tiró los fragmentos de papel era el mismo que el profesor Kawano describe en su columna. Sí, estoy seguro. Me llamó la atención, por eso me acuerdo. Cuando ocurrió, yo volvía de la región de Shinsu, así que debió de ser el 19 de mayo.